a Salvador Barragán. Vamos a hacer la presentación oficial. Bueno, el doctor Salvador Barragán estudió un MBA en IPADE Business School en Ciudad de México. Trabajó en una institución de entrenamiento de líderes en mandos medios. Continuó sus estudios en Canadá, primero en un máster en Science and Management en la Universidad de Lethbridge en Alberta, y luego un doctorado en Management en St. Mary's University, Nova Scotia, Canadá. Actualmente es profesor de liderazgo en la licenciatura y en la maestría de Administración de Negocios en Thompson Rivers University, British Columbia, Canadá. Su investigación se centra en temas de liderazgo y CEOs con un enfoque en género y diversidad, cultura organizacional y cambio en las organizaciones. Salvador ha publicado en diversos journals académicos como uno de los top para nuestro ámbito, que es Gender Work and Organization, Equality, Diversity and Inclusion, Culture and Organization y Critical Perspective on International Business, entre otros. Salvador, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te damos la bienvenida. Veo que tenemos bastante participantes interesados en tu charla. Y bueno, nosotros generalmente damos entre 30 minutos de, digamos, posibilidad para la presentación, y luego al final abrimos a los oyentes a hacerte preguntas, consultas de distinta índole, si te parece. Me parece muy bien. Muy bien, Bueno. muchas gracias por la invitación. Y te faltó decir que te conocí en Halifax. Correcto. El día que estaba defendiendo mi tesis. Y después... Sí, casi lo digo. Me acuerdo muy bien. Y después nos hicimos coautores. Es verdad, con Salvador hemos trabajado juntos, seguimos trabajando juntos, y sí, esto fue, no me acuerdo, en 2014. ¿Qué año habrá sido? ¿Cuándo defendiste tu tesis? En el 2013. En el 2013, sí, me acuerdo. Así que a partir de ahí se creó una muy buena relación. Falta todavía ir a visitarte. Ahí la tengo. Claro. Así, a British Columbia. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Voy a compartir mi pantalla y voy a ir rápido para poder terminar en tiempo. Ok, déjame ver si... ¿Pueden ver la presentación, Mariana? Perfecto. Sí. Ok. Bueno, este proyecto inicialmente, Mariana seguramente me invitó para hacer una presentación que tuviera que ver con género y diversidad relacionado con los CEOs. Así empezó la idea de este proyecto, pero en nuestra colección de artículos no tuvimos suficiente muestra de mujeres. Tenemos algunas mujeres CEOs y tuvimos que hacer otro search en nuestra búsqueda. Entonces, este tema no va a tocar el tema de género, pero el proyecto está trabajándose, nada más para decirlo. Entonces, este proyecto se llama, un poco de la traducción en español sería, si los CEOs que son celebridades están presentados en las revistas como líderes carismáticos o líderes servidores. No sé cuál sea la traducción de la teoría del líder servidor, el servant leader. Traté de hacer una búsqueda, pero como esto lo estudié en inglés, no sé cuál sea la traducción que a veces se le da en la teoría en México, ¿verdad? Entonces tengo algunos coautores, incluyendo 2 estudiantes de maestría. Todos nosotros leemos revistas. Yo me acuerdo desde que estaba en México, cuando estaba haciendo mi maestría en los 90s, en mi tiempo libre agarraba las revistas. Había revistas mexicanas. Me imagino que en Chile hay revistas de negocios y hacen lo mismo. Tienen covers de gente importante, gente con dinero, CEOs. Y cuando empecé a dar clases, empecé a usar revistas, artículos, porque pensaba que ahí había información interesante. Cuando ya empecé el doctorado,
empecé a pensar o estar atraído hacia la pregunta de qué tanto lo que vemos en los medios, en las revistas, es un reflejo de la realidad o es una construcción de la realidad. Y posiblemente es una combinación de ambos. Entonces, el propósito de esta investigación es entender cuáles son las cualidades deseables que las revistas ponen en todos los artículos que hacen. Y estamos tomando dos lentes o dos marcos teóricos. El liderazgo carismático, que realmente es un liderazgo que presenta a un corporate hero, un héroe, ¿no? Y la otra teoría que podría estar un poquito más en contraposición sería el líder servidor, que no es el protagonista, es más como un caring leader, alguien que se da a la sociedad. Y esto tiene implicaciones para los que consumimos media. Yo no sé ahora, las nuevas generaciones, qué tanto lean revistas. Ahora leemos cosas que encontramos en todo el social media. Este estudio no cubre social media porque aunque hay acceso, queríamos tener una muestra bastante grande, más que representativa de todos los medios. Es complicado tener un análisis sistemático. Entonces, la pregunta es, ¿a qué grado los CEO celebrities están presentados como líderes carismáticos y líderes servidores en las revistas en Norteamérica? ¿O hasta qué punto son criticados por no tener estas características? El media decide qué presentar. No solo hace una investigación de los CEOs o de las personalidades, sino decide qué presentar en la revista, decide qué comentarios de la entrevista poner, o si tienen una tercera persona hablando del CEO, ellos deciden qué cuotas poner. Las imágenes de liderazgo que encontramos en general en el media satisface nuestro deseo por saber, nuestra curiosidad. Y también influencian la percepción que tenemos de qué es un buen líder. Cuando estamos en la universidad, bueno, recibimos un poco esta idea de ser líderes de cierto tipo, de ser serviciales, de pensar en el ambiente, pensar en los otros, pensar en la diversidad. Tenemos una gran influencia en las universidades, pero no es la única influencia que tenemos. Y los profesores también estamos influenciados por lo que leemos en el mundo exterior. Las revistas son usadas por managers, gerentes, directores, gente de recursos humanos, lee estas revistas. Entonces, querrámoslo o no, los profesores, los estudiantes, influencia la imagen que tenemos de qué consiste ser un buen líder. Hay estudios que dicen que gente que quiere ser abogado, antes de ser abogado, me imagino que les llaman abogados también en Chile, ¿verdad? Sí, los abogados, antes de ser abogado, tú ya tienes una idea de lo que un abogado es por lo que vemos en las películas, en los programas. Y a lo mejor la realidad es muy diferente, pero nos influencia. Antes de ser bombero, ya tenemos una idea de ser policía, ya tenemos ideas preconcebidas. La teoría del CEO Celebrity empezó hace 20 años, no es tan nueva, sin embargo, es una literatura que apenas está emergiendo. Se empezaron a dar cuenta que algunos CEOs empiezan a tener un estatus de celebridad. ¿Por qué? Porque el media, toda la forma de media, les empieza a dar atención y empieza a atribuir al CEO el éxito de la empresa. Ejemplos, Steve Jobs.
Jack Welch. Mucha gente sabía quién era Jack Welch. Cuando yo estudié mi maestría en los 90s, para muchos Jack Welch, son jóvenes, ya no recuerdan, pero era más Jack Welch que General Electric. Yo no sabía quién era General Electric, pero sabía quién era Jack Welch. Steve Jobs podría ser más famoso que Apple en algún momento, ¿verdad? También tenemos celebrity firms. Podríamos decir que Google a lo mejor es más famoso que Larry Page ¿cuál es el nombre del otro cuate? Que los CEOs. Entonces, hay celebrity firms, pero también tenemos celebrity CEOs. Y a veces eso está entretejido. Los CEOs que tienen más atención por el media terminan teniendo mejores salarios, bonus, terminan teniendo más poder sobre el board de directors. Su equipo ejecutivo también termina siendo mejor pagado y luego terminan teniendo ofertas para ser CEOs. No quiere decir que van a ser buenos CEOs. Nada más quiere decir que esta imagen es como, crea un bias, ¿no? Crea, como a veces tenemos el bias entre hombres y mujeres y a veces las mujeres no están tan bien pagadas como los hombres, que es un bias. Pasa ese fenómeno con los CEOs. El problema de ser CEO celebrity es que después crea una confianza, crea una imagen que los CEOs quieren continuar, quieren permanecer en ese molde y terminan haciendo decisiones que son más, pues, bolder decisions, ¿no? A lo mejor terminan teniendo, hay estudios que revelan teniendo consecuencias negativas después de que un CEO recibe el CEO del año o está en la lista o bla, bla, bla. Algunos CEOs son más narcisistas y tenemos el caso de políticos en Estados Unidos conocidos que pasan más tiempo con el media, pasan más tiempo con el Twitter, pero eso no tiene nada de malo, sino que pasan más tiempo para seguir continuando creando esa identidad de celebridad. La teoría de liderazgo carismático tiene por lo menos 30 años y de ahí emergió la teoría transformacional de liderazgo. Es una de las teorías más estudiadas, más prominentes, incluyendo Transformational Leadership. Inicialmente comenzó como una forma de personalidad que algunos individuos tenían y que era excepcional, que inspiraban a otros. Entonces, en vez de usar su poder como líderes, usaban su carisma, esta aparente personalidad. Ha evolucionado la teoría, es una composición de personalidad con dimensiones de acciones carismáticas, ser dominante. Dominante es tener el deseo de influenciar a otros, ser confidente, tener seguridad en sí mismo, determinado, tomar riesgos, tener una visión del futuro, ser competente o aparecer competente, ser un ejemplo, tener expectativas altas de los otros. Siempre ponen expectativas altas y tienen confianza en que los otros pueden cumplir esas expectativas altas. Entonces, la teoría dice que terminan teniendo resultados más allá de lo esperado. Hace 40 años, Greenleaf empezó a definir un tipo de líder que su primer deseo era de servir y después de liderar. Liderar venía como un compromiso adicionado a servir. Por supuesto, suena bastante idealista. Y él propuso que había el líder que quiere dirigir y el líder que quiere servir como dos extremos. Algunas de las, bueno, ha habido varios estudios. Estos líderes empower people, los ayudan a que ellos tengan poder y tomen decisiones. Estos líderes son más humildes, reciben consejo, son más auténticos, más transparentes.
aceptan a los otros, aceptan los errores de los otros. También son visionarios y tienen una mentalidad de stewards, de administradores. Entonces ven más allá de la organización, ven, piensan en el ambiente, piensan en grupos que no son representados, tienen una visión más grande de tener un impacto en la comunidad. Estas dos teorías, algunos dicen, ¿es la misma teoría? ¿Son diferentes teorías? Dependiendo a quién veamos, uno de los Van Dinderhoff, él dice que después de revisar todas las características, dice que ser visionario y empoderar o darle empower a los otros es común, pero hay algunos rasgos que son más únicos, ¿no? Ser auténtico, humilde, steward y aceptar a otros es más el servant leader. Y luego tenemos las características que son más con el corporate hero, ¿no? El héroe, el protagonista. Bueno, hicimos un content análisis. Usamos 7 revistas norteamericanas del 2000 al 2019. 1,200 artículos fueron generados que cubrían a un CEO. Decidimos que el artículo tenía que ser acerca del CEO solamente. Eliminamos entrevistas. Eliminamos a un CEO que estaba entrando a una carrera política, por ejemplo, Trump. CEOs que solo tenían menos de 4 artículos, los eliminamos. Bueno, estoy presentando en lo que tenemos ahorita. Tenemos 257 artículos cubriendo 33 CEOs. Hay 7 CEOs que no pudimos terminar en el análisis y ahí tenemos 3 mujeres más. Entonces, esa será la continuación de este proyecto, pero para esta presentación tenemos 257 artículos. Entrenamos a 2 estudiantes de maestría de negocios, tomaron el curso de liderazgo y después los entrenamos en las teorías de carisma y servant leader, no solo de carisma, y los enseñamos cómo hacer el coding de estos artículos. Entonces nos sentamos con ellos y luego revisamos nuestras diferencias. Y luego 2 estudiantes de maestría hicieron lo mismo, coding servant characteristics en estos artículos. Esa es la composición de las revistas. El volumen está en Business Week, Fortune, The Economist, algunos Forbes, algunos Harvard Business Review, Fast Company, Inc. Estas son las revistas que usamos. Aquí están los 33 CEOs. Pueden ver el número de artículos. Algunos CEOs, Jack Welch, Carly Fiorina, Carlos Ghosh, Steve Jobs, tienen más artículos, tienen más estatus de celebridad. Solo encontramos 3 mujeres en estos primeros 33. Después indagamos un poco más en nuestro search. Tuvimos que refinar nuestro search porque nos dimos cuenta que Elon Musk no estaba ahí. Sheryl Sandberg, que es celebrity, pero es CEO, no estaba ahí. Marissa Mayer no estaba ahí. Entonces tuvimos que refinar, pero es un trabajo monumental. Tuvimos que revisar 1,000 artículos para llegar a 250. Entonces fue un trabajo bastante laborioso. Entonces cada codificador, cada estudiante tenía un codebook donde tenía las características. Si encontraba la característica, asignaba 1, si no un número negativo, o 0, si no encontraban evidencia de esta característica. Lo mismo para el servant leader. Primero analizamos los artículos, voy a ir rápido, y luego hicimos un general score, un promedio por CEO del número de artículos. Entonces, aquí tenemos las características de un liderazgo carismático y un liderazgo servidor.
C es carisma, servidor es la S y tenemos las Empower y Visionary que son compartidos. 82% de los artículos de alguna manera describe al CEO como competente. 77% determinado. 70% visionario. Esa es la compartida. 69% confidente, dominante, deseo de influenciar, 58% risk taker. Si se fijan, la mayoría de las características son carismáticas. Tenemos más características carismáticas, de acuerdo al modelo que agarramos. Auténtico. 28% de las descripciones de CEOs hablan de alguna manera de que el CEO es transparente, es auténtico, habla de sí mismo en una forma más humilde, pues. Bueno, está relacionada con humildad. 21% hablan de la humildad del CEO. 21% hablan de que tiene intereses más allá de la organización para servir la comunidad, etcétera, al ambiente. Y solo un 3% habla de que los CEOs aceptan los errores de los otros. Ese es en un tono positivo. En un tono negativo, nadie habla, solo un 13% hablando, perdón, en cuestiones carismáticas, solo un 1% critica al CEO por no ser competente. Todas las otras características carismáticas no son mencionadas. Las características de servant leader aquí empiezan a estar mencionadas. Cuando le falta humildad, cuando no es un steward, cuando no acepta a los otros. Entonces, pareciera que si el CEO es descrito como carismático, es en el lado positivo, y si el CEO tiene características de servidor, casi no es mencionado. Casi no es mencionado. No es tan importante en la descripción de los CEOs ser servidor. Vamos a regresar a esto. Después hicimos un promedio de los artículos de cada CEO. Por supuesto, algunos CEOs tienen 10 artículos, otros tienen 5. No decidimos tomar solo 5 artículos por CEO. Decidimos el número de artículos y obtuvimos un average, ¿no? Un promedio. Aquí están los promedios y luego los clasificamos en un cuadrante. La L es low, low medium, medium, medium high and high. Entonces tenemos 4 cuadrantes. Esto fue un poco... no hicimos ningún análisis estadístico, solo tratamos de ver si los pusiéramos en 4 cuadrantes en magnitud de carisma y en magnitud de líder servidor, quiénes eran los CEOs más carismáticos y los CEOs más servidores. Entonces quisimos usar una representación en esta figura. Aquí tenemos carisma, aquí tenemos líder servidor. Carisma, si se fija en el cuadrante medio bajo, en carisma, casi no hay artículos. No hay artículos en en no tener carisma. La mayoría de los CEOs están representados por lo menos con un carisma medio en nuestra manera de cómo los codificamos, ¿no? No es perfecta, no es un Likert scale, y es subjetivo. Indudablemente tenemos 2 coders que se juntaron y tuvieron una similitud de un 70%. Servant leadership fue más difícil, es más subjetivo, requiere más interpretación del artículo. Y
y empezamos con un 60% de similitudes y tuvimos que sentar a los estudiantes, yo estar involucrado, otro profesor estar involucrado y tratar de generar conclusiones hasta que los levantamos a un 70% de similitud. El score de Servant Leadership, muy pocos líderes fueron posicionados como high. Bob Iger, de Walt Disney, Howard Schultz, de Starbucks, Tim Cooks, de Apple, Meg Whitman, de Hewlett Packard, mujer. Tim Cooks, podemos contrastarlo con Steve Jobs. Steve Jobs, ambos son carismáticos. Si no mal recuerdo, Steve Jobs probablemente es uno de los más carismáticos, pero no está presentado como un servant leader. Tim Cooks, como les decía, en nuestro análisis que hicimos en Business Source Complete, es el database para buscar artículos. Ahí pusimos una serie de características, incluyendo la palabra CEO. No emergió en la búsqueda Elon Musk, no emergió, muy pocos artículos aparecieron de Satya Nadella, el nuevo CEO de Microsoft. Entonces, solo quiero decir que algunas personalidades que ustedes conocen no aparecieron en nuestro primer search de los 33 CEOs. Hicimos un segundo search y tenemos como 6 o 7 adicionales. Entonces, no perdimos mucha. No creo que vaya a cambiar los resultados, solo van a aparecer diferentes nombres. Entonces, es claro que las revistas, encontramos un quote de Mintzberg, Henry Mintzberg, un profesor de estudios organizacionales en Canadá. Él dice que lo que encontramos en el media es la historia que vende, el líder poderoso que lo puede hacer todo. Algunos estudiosos de Critical Studies, como Alveson, como Fletcher, Gabriel, ellos dicen que tenemos que abandonar esta idea del corporate hero que lo puede todo y tenemos que buscar otros modelos de liderazgo que son más comunales, consensuales, que son, tenemos que poner más atención a los followers más que al líder, y especialmente buscar líderes que son más servidores o caring, ¿no? Que están atrás. El líder que está desarrollando a otros y está atrás, no el líder que está en el micrófono, ¿no? Bueno, hay poca evidencia. Aquí tenemos un buen número de líderes que son conocidos. Bueno, Carlos Ghosh. Ahora Carlos Ghosh es el que rescató Renault a Nissan. Ahora está acusado de fraude, pero era uno de los líderes carismáticos, que era un corporate hero, un salvador que rescató a Nissan. Aquí tenemos a Jeff Bezos, tenemos a Steve Jobs, Michael Eisner, era muy popular en Disney, Carly Fiorina, también popular. Bueno, algunos otros quizá ya algunos de ustedes los identificarán. Solo algunos ejemplos. Aquí tenemos un quote describiendo a Jeff Bezos. Un poco el ser confidente, hacerlo en su estilo. Aquí tenemos a John Chambers, siendo alguien que toma riesgos. Hay muchas cuotas que ejemplifican cada una de estas. Carlos Ghosh, como competente.
Jack Welch, Manager of the Century, not of the Year, no es el... yo me acuerdo cuando estaba en la universidad estudiando mi ingeniería, me hice aficionado de Lee Iacocca y tenía su autobiografía. Y yo me acuerdo que decía, estudió ingeniería, yo estudio ingeniería. Él hizo una maestría, yo voy a hacer una maestría. Era uno de mis ídolos. Cuando entré a la maestría, era Jack Welch. Y yo me imagino, no sé, para los jóvenes, yo me imagino que muchos les llama la atención de Elon Musk. Ahorita estamos codificando a Elon Musk y por seguro es bastante carismático. No muestra mucha aceptación de los otros, pero el proceso de los codificadores tratamos de decirles, tú no estás evaluando la imagen que tienes de Steve Jobs, aunque eso es bastante difícil. Tú estás evaluando el artículo. Tú estás evaluando al escritor del artículo. ¿Cómo describe? Imagínate que es un análisis literario. ¿Cómo describe al CEO? Olvídate de quién está describiendo. ¿Qué palabras encuentras que califican a este CEO? Y luego el siguiente artículo no va a ser de Steve Jobs. Los fuimos rotando para que tratáramos de minimizar la imagen, aunque algunas imágenes son bastante poderosas. Ideal hubiera sido eliminar todos los nombres, pero hubiera tenido que contratar a otro ejército de ayudantes y pagarles de mi propio dinero porque no hay fondos, ¿verdad? Entonces, tratamos de decir, tú estás calificando el artículo. ¿Cómo describe el artículo? Encuentras evidencia y cuando se juntaban con el otro codificador, compartían. A ver, ¿por qué este artículo? Y lo pusieron todo en Excel y compararon resultados. Y si había problemas, es cuando nos juntábamos a revisar y aún los otros profesores teníamos nuestras dudas. No fue tan fácil tratar de asignarlos en una casilla. Hubiera sido más, no menos laborioso hacer un análisis discursivo. Pero como teníamos un framework que queríamos poner la gente en boxes, que es bastante complicado, ¿verdad? Autenticidad, por ejemplo, de él. Admite que es shy y que a lo mejor no es tímido, etcétera, ¿no? Howard Schultz, from Starbucks, lo ponen como un crusader, ¿no? Una empresa social en el planeta. Y está atacando algunos ámbitos de la sociedad, problemáticas en la sociedad, ¿no? Les decía que en algunos momentos, en manera negativa. Rupert Murdoch ha dejado a todos atrás, incluyendo las ideas, los amigos, hace lo que sea para tener el siguiente deal. Rompe sus promesas, usa su imperio para avanzar sus intereses. Entonces, algunos artículos critican, pero tampoco da la impresión que los escritores en las revistas, cuando describen a un CEO, no da la impresión que su intención es criticar. Si tomamos las ideas de Mintzberg, Mintzberg dice que el corporate hero, el héroe,
vende. Tener artículos con un héroe, eso lo dijo en los 90s, vende. Entonces, revisamos el trabajo de otro profesor, Lovelace, que hace una revisión de la literatura de CEO Celebrities. Y él dice que si categorizáramos en términos dramáticos, un héroe, un villano, etcétera, habría 4 tipos de celebridades. Lo propusieron desde un punto de vista teórico. Nosotros pusimos a 2 estudiantes a categorizarlos en esas 4 tipologías. El salvador, el que viene y rescata, el transformador, que cambia la organización, cambia la industria, el que se revela acerca de las normas y el emprendedor. Entonces, y encontramos que en estos 257 artículos encontramos que la mayoría están categorizados como líderes transformadores y líderes que rescatan. El creador de empresa, el emprendedor, en menos grado, pareciera como que fuera como Elon Musk, etcétera, pero no es el rol más central. Entonces, podemos decir que pareciera que los escritores en las revistas, acuerdo de la teoría, pareciera como que si trataran de encajar en algún molde. Y pareciera que el molde más interesante es este líder transformador o que rescata a la empresa. Por supuesto, tenemos el creador, el emprendedor, pero es en menos grado. Y es un protagonista carismático. Es como que la historia que vende. Algunos dicen que los líderes, cuando ellos se dan cuenta de cómo están representados en el media, crea un compromiso. Si la gente me ve que soy chistoso, simpático, tengo que comportarme de esa manera, ¿no? Entonces, si ellos me ven como que soy confidente, tomador de riesgos, voy a hacer más eso para cumplir el par. Entonces, por eso decimos que no sabemos hasta qué punto las revistas están describiendo al CEO como es en realidad, o si ellos lo están co-construyendo con el CEO cuando se junta con los escritores. Hay un estudio interesante, más cuantitativo, más mainstream, que trata de ver qué pasa cuando un CEO es representado negativamente. Cuando alguien comete algún problema, hace un merger o una acquisition y las cosas salen mal y lo presentan de tono negativo. Regularmente ese CEO ya no le da entrevistas a ese escritor y habla con otros CEOs que son amigos. Y entonces cuando el jornalista va a hablar con otro CEO, tiene la puerta cerrada. Y entonces el jornalista compone la situación haciendo un artículo positivo del CEO que afectó. Bueno, es un estudio de 10 años, completamente cuantitativo, que nos puede dar una idea de que
de que es un script, ¿no? Es más que una completa reflexión de las realidades. Es un poco un script que vende la historia, ¿no? Entre más protagonista es el CEO, entre más lo podemos pintar de esa manera, más se va a vender la revista. No sabemos hasta qué punto. Ok, también hicimos una revisión de... Solo te digo, si puedes ir cerrando, Sal, así te pueden hacer preguntas también. Ok. Entonces, nada más diría, gracias Mariana por recordarme, lo que diría es que nosotros que consumimos, la pregunta es, nosotros que consumimos revistas o vemos el media, estamos absorbiendo este ideal. Si yo algún día quiero ser un directivo, ¿qué tengo que ser? No digo que sea erróneo tratar de ser competitivo, carismático, competente, seguro de sí mismo. Eso pareciera que es lo que le recomendamos a los estudiantes. Tú tienes que parecer de esa manera porque entonces te van a dar el puesto. Sin embargo, pareciera que no hacemos hincapié en el media, que a lo mejor hay otro estilo de ser que es más humano, más servidor de la sociedad. Y yo creo que ahí lo voy a parar para que podamos tener... Perfecto, muchas gracias, Sal, muy interesante, has tocado varios temas. Hay preguntas ya en el chat de Camilo, pero Camilo creo que se tuvo que ir, por lo tanto, antes de hacer sus preguntas, diría, abro el micrófono, quien quiera hacer alguna pregunta, un comentario, si no leeré las de Camilo. Sí, Samuel, pueden hacer, sí. Sí, bueno, interesante la charla, el tema del liderazgo siempre se habla mucho. Y, por ejemplo, a mí, yo no me considero de las personas que, porque una revista me dice que alguien es líder, es porque es así. No, no, para mí no, personalmente no tiene ningún peso. Para mí, cuando alguien lidera, por ejemplo, cuando siento que me dice vamos y hagamos, cuando hay que hacer algo y está al frente contigo. ¿Y por qué? Yo de chico he estudiado harto la Segunda Guerra Mundial y hay un ejemplo de liderazgo, no sé si tú lo habrás estudiado, de este general alemán Erwin Rommel, que era tan famoso que hasta en la revista Times o en norteamericana apareció una entrevista de él en plena Segunda Guerra Mundial. Wow. Entonces todos dijeron, pero ¿qué es lo que pasa con este tipo que es nuestro enemigo y todos están hablando de él? Y en el fondo lo que investigaron y después con los años se dieron cuenta que él tenía tanto éxito manejando su ejército, que no era muy grande tampoco y estaba bien desprovisto, porque él compartía, por ejemplo, compartía la línea de batalla con sus soldados, corría los mismos riesgos cuando había que ir a atacar a los ingleses, él no se quedaba atrás, por ejemplo, como los generales italianos, sino que compartía el riesgo. Entonces, para mí, yo le creo un líder cuando veo que está al lado mío y está haciendo las cosas. Él hace y sabe hacer lo que me está pidiendo a mí. Y en la revista nunca he visto eso de un líder. Siempre la plata, cuánto gana, Claro. cosas así, pero nada más. No, sí, el role model apareció en uno de los... No fue una de las características más grandes ser un role model, pero es cierto, ¿no? Yo no sé si eso podría ser una característica más... Ser carismático no... Algunos dicen que carisma tiene un lado positivo cuando es dirigido hacia los otros y el carismático personalizado, no sé si sería la traducción, es más cuando busca el beneficio solo de la persona, ¿no? Entonces, carisma no es malo, al parecer, pero cuando es enfocado hacia los demás es un buen carisma. Cuando es enfocado hacia uno mismo es cuando tenemos. Pero es interesante. Hay estudios históricos, Cuidado, ¿no? cuidado con los narcisistas, entonces, los líderes Sí, narcisistas. sí, Esos son peligrosos. exacto. Algunos dicen que narcisismo también, así como carisma, podría haber un narcisismo orientado a los otros y un narcisismo que es el más destructivo, orientado hacia sí mismo, ¿no? Hay algunos estudios cuantitativos que tratan de medir el narcisismo del líder y cuando el narcisismo es grande,
el Servant Leadership, pero son estudios anecdóticos, 1 o 2 estudios que he visto. Es verdad, es verdad. Quisiera sumar tal vez a eso, mientras alguien más que quiera hacer una pregunta. Hay estudios que muestran el narcisismo es un rasgo, es uno de los tantos rasgos psicopáticos, y como tú bien decías, Sal, puede ser un buen narcisismo hasta cierto punto, junto con otros, entran dentro del perfil digamos, de las personalidades psicópatas. Y hay estudios que también muestran cómo algunos CEOs tienen rasgos psicopáticos. Sí, claro. Por eso tal vez esto que decía Samuel del narcisismo, hay ciertas características que en conjunto, en términos de liderazgo, dañan mucho a los grupos y a los equipos de trabajo. Pero creo que son estudios más orientados en escuelas de psicología, me parece, más que... Sí. Sí, cuando empezamos a revisar la teoría de CEO Celebrities, CEO Stars, hay estudios que tratan de buscar maneras de medir el narcisismo de un CEO. Cuántos coches tiene, cuántas veces se ha casado, algunas cosas que, bueno, eso es difícil saber, ¿no? Si se ha casado con alguien más joven, qué tan joven, si va al campo de golf, pasa más tiempo en el golf, si pasa más tiempo, infinidad, todos adolecemos de alguna de estas cosas, ¿no? Probablemente no de tener muchos coches, pero al final tratan de ver si el narcisismo tiene impacto en las decisiones, y algunos estudios, a veces yo soy un poco escéptico de estos estudios cuantitativos que parecen ser perfectos, encuentran la manera de medir algo. Yo soy yo hago investigación cualitativa, que es subjetiva, no duda, pero que encuentran relaciones entre el narcisismo y, ¿no? Midiendo aspectos que tratan de definir qué es ser narcisista, ¿verdad? Porque no es que estemos haciendo una prueba psicológica aunque bastaría con preguntarle a los subordinados, ¿no? Exacto. Sal, también está, no sé si estás, Camilo, ahí, que te quería hacer, había anotado un par de preguntas, algunas que están un poco, debo decir, más orientado a lo cuanti, pero Camilo, ¿estás por allí? Aquí está. Sí, hola, hola Salvador, ¿qué tal? Mariana, gracias. Sí, dispuse de 5 minutos más para abordar este tema tan interesante. Esto me recuerda una anécdota real, digamos. En el colegio tuve un compañero de curso que se llamaba Narciso. Qué cosa tan curiosa, ¿ya? Y tenía baja autoestima, más encima, qué terrible. Bueno, oye, quería, Salvador, agradecerte por el trabajo desarrollado, y también consultarte. Me llamó la atención la ausencia de un concepto que se llama confiabilidad, ¿ya? Que no sé si de alguna forma se concluye de algunos de esos parámetros que ustedes me dieron acerca de la confiabilidad, porque probablemente un líder puede ser confiable técnicamente o también como persona, o un mix, ya al margen si es un líder carismático o servidor. ¿De acuerdo? Entonces, por ese lado, no sé si ustedes tuvieron algún indicador que señalara un grado de confiabilidad como para decir, este señor está garantizado o esta señora está garantizada, es un líder de tal cualidad, pero es confiable. ¿Ok? Eso por un lado. Y por otro lado, por lo menos de manera ponderada, dado que habían pocas damas en ese estudio, interesante sería evaluar, que probablemente no se pudo, evaluar el impacto de los resultados económicos de la empresa en la parte de géneros, ¿ya? Cómo una mujer es capaz de impactar en un negocio, ¿ya? O cómo un varón CEO es capaz de impactar en un negocio, ¿ya? Me imagino que el análisis podría ser mucho más profundo, técnicamente hablando, pero no sé si eso está dentro de las expectativas también de ustedes más adelante. Gracias por los comentarios. Fíjate que cuando pusimos nuestros datos de búsqueda
en el Business Source Complete hicimos varias pruebas y uno de los rasgos era poner CEO en el abstract, pero no aparecieron algunas personas y le dimos varios intentos y concluimos, bueno, Elon Musk a lo mejor es más nuevo y por eso no lo estamos viendo, hay más entrevistas. ¿Qué pasa con las mujeres? Marissa Mayer en Yahoo, ¿qué pasa con Sheryl Sandberg, que es una celebridad en Facebook, pero no es CEO? Entonces, nos empezamos a dar cuenta que algo en nuestra búsqueda no funcionó. Entonces, ya que refinamos la búsqueda, nos aparecieron 6 o 7 CEOs y aún tuvimos que descartar algunos porque, especialmente con mujeres, hay entrevistas. Entonces, eliminamos las entrevistas, pero tenemos a Ursula Burns, tenemos a Marissa Mayer, Sheryl Sandberg, y vamos a adicionar a Elon Musk, etc. Pero bueno, hemos encontrado estudios con otra compañera. Hicimos un estudio de la literatura de CEO Celebrities. Ese era más su interés. A ella le gusta hacer revisiones de literatura. A mí me gusta más empezar con algo más práctico. ¿Cómo están mostrados los CEOs en las revistas? Yo soy más empírico, ella es más teórica. Y encontramos varios estudios de CEO Celebrities que tratan de ligar el grado de celebridad con datos financieros, como tú lo estás proponiendo, ¿no? Por ejemplo, ellos usaron un buscador que en mi universidad no tenemos acceso porque es un buscador bastante costoso. En cada universidad tenemos un nivel de acceso, ¿no? Porque es costoso. En mi universidad no tenemos acceso a este buscador en el que puedes poner el nombre del CEO y puedes obtener resultados en periódicos, revistas y información de la empresa. Entonces, ellos determinaron una manera de entre más veces aparecía en un periodo de tiempo, en un año, le daban un grado de más celebrity status, de acuerdo a la teoría. Y después trataron de ver si estos CEOs traían más profits o beneficios económicos. Hay indicadores, especialmente indicadores de que el CEO recibe más dinero, de que el CEO recibe más bonos, que el CEO tiene más control sobre el board de directores, que el equipo, cuando cometen errores, no son tan castigados. Es más fácil que hagan un scapegoat de alguien más que del CEO que tiene ese celebrity status. Pero sí hay algunos indicadores financieros, ¿no? Tratar de ligarlo. También hay estudios que dicen que cuando un CEO recibe un premio, el top 10 de la revista o hay rankings de todo tipo, ¿no? Una vez que reciben este reward o premio, empiezan a tener actitudes más erráticas, más narcisistas, ¿no? Tengo que comprar otra empresa porque soy Elon Musk, ¿no? Puedo ir a la Luna, puedo ir a Marte, ¿no? Puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? Tenemos varios CEOs que quieren ir a la Luna, bueno, que quieren ir a Marte, ¿no? ¿Por qué no? Yo me pregunto, ¿por qué no gastar ese dinero en proyectos sociales o no? Vamos a construir millones de dólares para que los ricos puedan ir a Marte. Es muy interesante que lo hagan, pero hay algunas decisiones más
pareciera que no son tan buenas para la organización. Entonces, es como que hasta cierto punto ser celebridad trae resultados para la empresa, inversiones, y hasta cierto punto empieza a traer... Otra cosa que fue interesante, revisamos qué tipo de cambio estratégico el CEO está descrito en la revista. ¿Qué tipo de cambio? ¿Es un cambio organizacional, estructural? ¿Es un cambio de crear nuevos productos, emprender? Es un cambio. Y nos encontramos que la gran mayoría, un mayor porcentaje de cambios no están descritos como creando productos nuevos. Aunque tenemos la idea de que sí, porque sabemos que Elon Musk, Jobs están innovando, las personas de Google, muchas gentes están innovando productos, pero en las revistas uno de los cambios que más aparece es una reestructura de la organización. Adquirir nuevas compañías, merging o vender, y con eso viene una reestructura de personal. Eso es como es lo que más parece que está documentado en las revistas. ¿Puede ser la realidad? A lo mejor es la manera más fácil de traer riqueza a la empresa. Vamos a tener un joint venture con otra compañía, o vamos a comprar una empresa y traemos dinero, o vamos a vender una empresa y recortar personal y traemos dinero. Pareciera que ese es como uno de los más comentados en las revistas, en vez de estar generando nuevos negocios. En general, es en porcentajes, no es un estudio completamente analítico. Estamos hablando de comparar porcentajes entre un 60, 70% contra un 40, un 50, que te dice que hay algo ahí, ¿no? Pero regresando al comentario de Samuel que decía que no nos dejamos influenciar por la revista, es verdad. Somos personas críticas que podemos ver más allá de lo que oímos, ¿verdad? Pero en general se mete en la cabeza. Si yo me hiciera CEO, pues a lo mejor lo que voy a hacer es, voy a comprar la otra empresa, convencer al board, y si tenemos los recursos, haz un merge y de repente ya incrementaste el mercado, ¿no? Sal. Perdón, sí. Sí, me encantaría continuar, por supuesto, con esta. No sé si, Francisco, querías hacer algún comentario. Muchos tienen... Sí, antes de cerrar. Dime, sí, Francisco. algo muy, muy breve. Me imagino que en finanzas hay un tema que se llama algo así como atrincheramiento gerencial, ¿ya? Que está muy estudiado en organización industrial, de cómo los gerentes quieren hacer crecer la empresa más allá de lo racional para mantener el poder e incrementar su poder dentro de la organización, lo que se llaman los perquisite consumption, los perks, los beneficios no pecuniario, ¿verdad? Y ocurre, me imagino que lo han estudiado, el tema entre si la propiedad es diluida o concentrada. Cuando es diluida, el gerente tiene más control sobre la toma de decisiones porque el dueño está atomizado, versus en las propiedades concentradas, donde son pocos los dueños con una alta proporción del equity, ¿verdad? Ahí, de alguna manera, el control del gerente es mucho más bajo. Y no olviden que el CEO es un personaje que se pone un traje, ¿verdad? Claro. Eso. Claro. O sea, él tiene que el traje del superhéroe y el supermalo, ¿ya? Y luego, él, para ganar espacio de mercado, tiene que pelear, pegar combo, el ego, etc. Pero generalmente hay estudios que demuestran que es un traje que llega al trabajo y se lo saca en la tarde, un poco, y además para tener esos cargos, lo que dice Mariana muy bien, el narcisismo es súper importante, digamos, o sea, no le puedes pedir a alguien que no tenga esto, de alguna manera, esta especie de locura, que sea CEO. No puede ser CEO. No puede ser CEO. ¿Ya? Entonces, yo estoy de acuerdo. Hay una discusión interesante ahí. Necesita cierto nivel de locura con sostenibilidad. Sí, claro. Uno podríamos encontrar cuál es el equilibrio, pero para ser CEO necesitas estar bastante loco. El nivel de energía que se requiere tiene que estar
dirigido por algo más. Yo a lo mejor terminaría diciendo que mi enfoque, algunos de ustedes tienen el enfoque más financiero o de ligar lo que está pasando con los CEOs y el impacto económico. Esa no ha sido mi enfoque. Mi enfoque ha sido más tratar de ver qué modelos son presentados y qué ideales son presentados. Esa ha sido mi línea de investigación. También mi estudio del género ha sido más cómo son presentados, cómo están socialmente construidos, más que ver si ponemos mujeres en el board, si hay impactos. He participado en algunos proyectos de esos, pero ese no es mi fuerte. Ese no es mi fuerte. Pero indudablemente es un campo que sería interesante trabajar con más gente, indudablemente. Perfecto, muchísimas Muchas gracias. Gracias, Salvador. Tiempo, y gracias, Mariana. No, gracias, Francisco. Tengo miles de preguntas, pero bueno, estas son conversaciones que se abren y que continúan, y te volveremos a invitar probablemente para saber cómo evoluciona la investigación. Gracias a todos por asistir y vamos a subir esta charla y las conversaciones anteriores. Les vamos a mandar un correo electrónico para que sepan que están grabadas. Gracias. Perfecto. Gracias, Mariana. Muchas gracias a todos. Gracias. Saludos, Samuel. Saludos, Cecilia. Saludos. Hasta luego. Gracias. Gracias, Mariana. Asistente, gracias.